Seguimos con ustedes en el 30 Te Ayuda cuando faltan 9 minutos para las 5 de la tarde. Un día bien especial, mucha gente hoy día hizo sándwich, no vino a trabajar, llegó a algún acuerdo por ahí con la jefatura. Y bueno, el que puede, puede. Dicen por ahí, el que no, aplaude. ¿Se han fijado que anda mucho vehículo por acá en la zona? Me llamó harto la atención este fin de semana, como que era más de lo habitual. Por lo que supongo que anda mucho santiaguino haciendo uso de un feriado acordado, seguramente, un poco más largo, lo que nosotros llamamos el sándwich. Y bueno, el que lo puede hacer estupendo, porque al fin y al cabo, si bien trabajar es necesario, también concordemos que de repente, sobre todo cuando ya van pasando los años, el cuerpo no da para tanto y se necesita como más descanso y de repente es necesario darle estos tiempos de relajo a las personas. Tal vez dentro de esa línea va también esta reducción de las 45 horas a las 40. A propósito de eso, de reducción que se está ya llevando a la práctica desde hace una semana o dos, mirando delante un documental que se realizó en torno a Villa Alegre, que se lo hizo Ignacio Agüero junto con este actor que es Héctor Noguera, que se llama Mi abuela le contó. La abuela de mi abuela le contó a su abuelo, una cosa así, pero era re largo, o sea, en el fondo estábamos hablando de la tatarabuela. Bueno, y que relata un poco la historia de Villalegre. Apareció por ahí, por curiosidad me puse a mirarlo y dentro de las primeras imágenes aparecía un señor que me imagino que ya a estas alturas probablemente ya debe haber desaparecido, porque ya era un hombre de muy avanzada edad, y que trabajaba en la parte agrícola y hacía memoria, ya era un anciano, y esto se grabó por ahí por el 2003, según conversaba con un amigo. Decía que antes, y lo remarcaba mucho, o sea, en su juventud se trabajaba de sol a sol, o sea, que era darle sin parar, y que no como ahora, decía este señor, que se trabajan 8 horas nomás, imagínense. Eso era el año 2003. Después vinieron las 45 horas y finalmente ya estamos llegando a las 40, claro. Otros países también están haciendo lo mismo. Y es que el trabajo y la forma en que se realiza ha ido también cambiando a medida que va transcurriendo la vida. Y dentro de las modalidades que se han aplicado está el teletrabajo. Bueno, esto fue un poco a la fuerza más que por una forma de hacer la cosa más simpática. Y fíjese que desde el 2020 al 2023 el empleo telemático bajó de un 20% a apenas un 4%. O sea, la emergencia nos obligó, pero la cuestión parece que no renunció. Pese a que se hablaba de que aquel trabajo llegaba para quedarse. Igual que la teleeducación, llega para quedarse, decíamos todos. Lo que finalmente no sucedió. ¿Cuáles son las razones de la brutal caída del teletrabajo? Empresarios y expertos debaten indicando la procrastinación, me cuesta esta palabra, de algunos empleados que laboraban en su hogar y la importancia de las conexiones interpersonales en el trabajo. Entre las principales desventajas y ventajas ventajas del trabajo presencial. Claro. Procrastinación, uy, qué difícil. Eso como dejar para más rato, mañana lo hago, y ese mañana no llegaba nunca.
Y lo otro también que nos volvimos bien huraños. ¿A usted le tocó hacer teletrabajo? A mí un par de veces, cuando estaba ahí como entre que estaba contagiado y no estaba nada, cuando se demoraba como una semana más o menos en llegar los resultados del test, ahí me tocó en un par de oportunidades estar encerrado en mi casa. La verdad es que me aburrí más que la mierda, que no voy a decir una cosa por otra. Haciendo la pega en el computador que tengo y solo como un dedo ahí en mi palacete. Cuando Stephanie Torres, de 26 años, comenzó su teletrabajo en el 2021 en medio de la pandemia, creyó que las posibilidades de volver a la oficina eran lejanas. Su vida personal y profesional en ese momento se le ordenó. Por fin podía compartir con su familia y no tenía que hacer viajes de 1 hora y media hacia el trabajo. 1 año y medio después de eso, su empresa, dedicada al rubro bancario, le avisó que debía volver a la pega y dejar el teletrabajo. Tienen que compartir con sus compañeros, le explicaron los empleadores. Empezaron a ir a la oficina 1 vez a la semana, desde junio del año pasado, y ya en marzo se implementó ir 3 veces a la semana presencialmente, cuenta Torres. Y hasta fin de año la idea es que todos volvamos 100% presencial. El caso de Torres es la experiencia que la mayoría de los trabajadores han tenido después de la pandemia, de acuerdo con el análisis del teletrabajo y trabajo a distancia de julio de 2023 de la Subsecretaría de Trabajo. La cantidad de personas que dejaron de trabajar de manera remota fue considerable. Por ejemplo, en el 2020 hubo 1.105.391 personas que empezaron a realizar sus actividades laborales telemáticamente. Sin embargo, en el 2023 se contabilizaron 278.114 trabajadores en esta modalidad. El estudio Auge y Caída del Teletrabajo del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales fue más allá. El sondeo indicó que la cantidad de personas trabajando remotamente en el 2023 fue de un 4%. Esto en comparación al 20% al que llegó en el 2020. Grandes empresas internacionales se inclinaron a esta tendencia. Sam Altman, director ejecutivo del OpenAI, de la compañía que creó el ChatGPT, manifestó su desacuerdo con la implementación del teletrabajo después de la pandemia. Uno de los peores errores de la industria tecnológica en mucho tiempo fue que todos pudieran teletrabajar para siempre, expresó durante un evento de la empresa Stripe e incluso Zoom, una de las compañías símbolo del teletrabajo, hizo que sus trabajadores volvieran a la presencialidad a mediados del año pasado. De eso me estaba acordando, Marcos, amigo querido. Zoom no es de Elon Musk, ¿o no? No, ¿de quién es Zoom? Pero es uno de estos magnates de las empresas digitales. No sé si tiene algo que ver con Facebook, no me acuerdo la cosa. Pero lo más cómico de todo esto, una empresa que se dedica justamente al teletrabajo, como era Zoom, dijo, ¿sabe qué más, chiquillos? De vuelta a la pega, de vuelta a la oficina presencial. Y eso que iba a durar para siempre. El teletrabajo que llegó para quedarse y que parece que fue más corto que estornudo de gato porque ya todo el mundo volvió a trabajar. Y ¿Ah? Eric Yuan, ya, no me sonaba que era como Elon Musk o algo así, ya. Bueno, pero el dueño de Zoom, el que se hizo famoso durante la pandemia con su plataforma para teletrabajar y teleestudiar y teletodo, al final mandó incluso a su propia gente a trabajar o se queda definitivamente en la casa. Usted verá cómo se las arregla para cobrar el sueldo en alguna parte más adelante, le decía. Si era reforma, la cuestión de estar encerrado ahí. Era como estar hablando frente al espejo. Bueno, me están diciendo gastando la electricidad de uno, dándose vueltas, peleando con uno solo, con uno mismo. A mí me pasó cuando estuve encerrado ahí, porque no sabía si estaba o no contagiado. Al final estuve como 3-4 días ahí encerrado en mi casa. Y honestamente, pero parecía león enjaulado. No tenía con quién pelear, por lo menos acá peleaba con mis compañeros. Dentro de todos tuvimos la fortuna, entre comillas, aunque andábamos más asustados que para qué le cuento, que nosotros por la función que cumplimos
nos dejaron salir a la calle y andábamos para arriba y para abajo, pero asustado, a más no dar. Pero entendí perfectamente que eso de la gente que tuvo que vivir la pandemia encerrado no fue ningún chiste y nos dejó a bien a mal traer emocionalmente. Ya, chiquillos, se nos acabó la hora. Me parece que ya Javi y Alexis estarían listos en Linares para acompañarnos contigo en la tarde desde Canal 30 Linares. Nosotros, si el destino así lo permite, si estamos vivos, no nos contagiamos de COVID nuevamente y sobrevivimos a este 21 de mayo, nos encontramos el próximo miércoles. Que tengan un buen descanso esta tarde y que mañana lo pasen muy bien. Y acuérdense, mañana está Camila Muñoz, la madre de Tomás Ross, acá en San Javier, el gimnasio municipal, a eso de las 6 de la tarde en un conversatorio. Y si todavía no ha aportado, aunque sea poquito, luquita, 500 pesos, lo que tenga, todo sirve, todo se junta para estos 3.500 millones de pesos que cuesta el remedio de Tomás, y para que Camila junto a su hijo se vaya a Estados Unidos, donde ya la están esperando. Y tapitas al mensal. ¿Qué otra cosa quiere que le diga? Ya, chao, nos vemos.